Bienvenidos sean a uno de los proyectos más grandes que he hecho en mi vida. Yo soy Rixus, y el día de hoy les presento el mod México Railway Project, un mod que llevo desarrollando desde hace unos cuantos meses atrás para nuestro amado y querido Red Dead Redemption 2, y que para el día de hoy, ya está 100% terminado. Este mod es una expansión para el mod de México / Nuevo Paraíso, el tan famoso mod que remasteriza la parte de Nuevo Paraíso del mapa de Red Dead 1 y la lleva al 2. Dicho mod ya le hice una review en este canal, sin embargo en esta ocasión hablaremos de todo lo nuevo que trae mi mod al juego, ya que en verdad son varias cosas las que añade, así que sin más dilación vamos a comenzar. Empezamos por lo primero, el nuevo ferrocarril de Nuevo Paraíso, ya que me di a la tarea de crear un nuevo y mejorado ferrocarril en México que va desde Heligan Street, pasa por todo Tacolandia, y termina en las vías de Río Bravo, tal cual en el Red Dead 1. Estos nuevos rieles traen con sí nuevos implementos que no había en la versión anterior, como lo es el caso de que ahora las vías sí pasan por el centro del puente tal como deberían estar posicionadas, además de que corregí el error de que las vías ya no se encuentren dentro de los edificios de Chuparrosa, porque ahora sí pasan por su respectivo lugar justo al lado de la estación. El proceso de creación de este nuevo ferrocarril fue bastante entretenido y llevó mucho tiempo hacerlo, ya que puse riel por riel, uno por uno usando solo el Map Editor, y tratando de que quedaran lo más precisos y rectos posible, y la verdad el resultado final me encantó, tanto así que a veces parecen nativas del lugar y no puestas por una sola persona. Además, implementé conexión con los senderos, ¿y a qué me refiero con eso? Pues, que ahora se puede distinguir esta pequeña subida que se encuentra entre las vías, y que sirve para que algún carruaje o vagón atraviese de las vías y continúe por el camino con mayor facilidad. Detalles mínimos pero que me encantan, jajajaja. Ahora bien, todo buen ferrocarril debe tener sus respectivos puentes y otras estructuras, es por eso que exporté varios modelos de Red Dead 1 y los traje acá, como lo es el caso del puente al oeste de Chuparrosa. Este puente quizás sea algo insignificante ya que ni nombre tiene, pero aún así sigue siendo parte del ferrocarril y que conecta las regiones de Perdido con Punta Orgullo. Y también no podía faltar Frontera Bridge, este maldito puente pedorro y meado fue la parte que más trabajo me costó hacer, ya que como ustedes saben el territorio mexicano fue recorrido más hacia el sur a diferencia del primer juego, por lo cual tuve que alargarlo y modificar el modelo en Blender, cambiar varias texturas, duplicar objetos, ponerle shaders, y así con muchos detalles más que si digo ahora puedo acabar hasta mañana, pero lo bueno es que ya por fin logré hacerlo formar parte del juego y así conectar Nuevo Paraíso con New Austin. Y por último pero no menos importante, añadí los soportes del túnel que se encuentra al noreste del sepulcro. Dicho túnel puede que tampoco tenga mucha relevancia, pero tampoco me iba a olvidar completamente de él, así que para darle más vida agregué accesorios y objetos como rocas, madera, bogies de tren, y un pequeño campamento de alguien random, haciendo que el túnel ya no se vea tan vacío. Ahora bien, todo buen ferrocarril debe tener sus respectivas locomotoras, es por eso que con la ayuda del modder Christian D3 es que pudimos añadir trenes funcionales que recorrerán todo México de manera automática, o de lo contrario te lo robas y lo recorres tú mismo, jajajaja. Estos trenes vendrán desde New Austin y se detendrán en todas las estaciones, y la verdad es que esta es la principal atracción e implementación que añade el mod para Nuevo Paraíso, ya que por fin podremos ver que hay algo que recorre el país haciéndolo sentir más vivo, teniendo distintos trenes que podrás encontrar haciendo sus labores cotidianas, tales como trenes de pasajeros que puedes asaltar o solamente abordar en ellos y viajar hacia el próximo pueblo, o también otros trenes de carga que igualmente estarán para dar una experiencia más inmersiva para revivir este tan olvidado estado. Sin embargo, personalmente recomiendo tener instalado el mod de Railroad Engineer, ya que con este mod podrás spawnear trenes con mayor facilidad en caso de que no quieras esperar a que llegue uno por su cuenta, y también sirve para poder conducir la locomotora a mayor velocidad, pero no es obligatorio tenerlo para poder disfrutar de conducir trenes en México.
Por otro lado, para tratar de dar más ambiente al país añadí unas cuantas nuevas localizaciones, como lo es el caso de Puerto Cuchillo, en donde agregué un pequeño campo de guerra con un barco naufragado en el río San Luis, con la respectiva tripulación y esta estructura la cual no tiene colisión, pero que aún así se ve chida jajajaja. Otra estructura que exporté de Red Dead 1 fue roca de madera, que se trata de una formación rocosa muy extraña y muy común en México en la época del Viejo Oeste, así que sí o sí tenía que incluirla en México, y claro ahora puesta en su respectivo lugar con texturas mejoradas ya que las originales se veían algo raras. Plata Grande es una mina que se encuentra en la ladera de una montaña al sur de Tesoro Azul, y a pesar de que para el año en el que transcurre el primer juego esta mina esté abandonada, se podría decir que en esta precuela el lugar se encuentra en fase de apertura, es por eso que añadí mucha dinamita cerca de los túneles principales y un campamento de mineros justo enfrente, haciendo entender que comenzarán las labores de excavación en los túneles. Por mi parte me gustaría añadir una actualización para poder abrir esta mina, pero eso será cosa del futuro. Al noroeste de esta misma región, debería de encontrarse el puerto de no salida, pero debido a que el terreno fue modificado y ahora se encuentra una gran colina que hace que resulte mucho más difícil poder encajar el pueblo en su respectivo lugar, pero para que esta ubicación no se vea tan solitaria, me di a la tarea de poner otro pequeño campamento y algunos barcos justo al lado. Ahora bien, en caso de que te guste explorar, Red Max añadió 33 nuevos campamentos alrededor de todo el país, en caso de que necesites dormir o craftear algunas cosas, y también gracias a Toasti que se dio a la tarea de expandir los campamentos haciéndolos más detallados, agregando cosas como petates, algunas sillas, caravanas con múltiples tiendas de campaña, y mesas con comida, hasta campamentos de alcohol ilegal con alambiques y sacos de ingredientes. Por otro lado yo añadí unos cuantos easter eggs y referencias en todo el territorio, como lo son 3 ovnis voladores escondidos que puedes buscar en las regiones de 10 Coronas y Perdido, además de 15 tumbas y cruces repartidos en todo el estado, alguno que otro ataúd con cadáveres dentro, haciendo referencia a la pobreza extrema que había en México, tanto como para no tener ni dónde enterrar decentemente a los difuntos. También puse piedras en los rieles, clara referencia al México real y el fanatismo de los mexicanos por poner cualquier burrada en las vías del tren, un nuevo puerto en Río del Toro con una referencia al final de Red Dead 1, una víbora bien grande, referencia a que así la tengo, una referencia a las catacumbas del origen de la maldición de un Dead Nightmare, tesoros escondidos como en dedos torcidos, y mucho más, pero que dejo al criterio de ustedes, para que puedan disfrutar más jugando y explorando Nuevo Paraíso con este nuevo mod hecho en México, y para México. Por mi parte es todo, espero que puedan disfrutar mucho de mi primer mod que hice con algunos amigos, ya que la verdad, yo sí disfruté mucho al hacerlo. Vayan a descargarlo desde la página de Nexus Mods, y además como el único mexicano espero poder seguir colaborando y aportando cultura mexicana al México Team, para traer futuros proyectos y actualizaciones al mod principal. Se acerca la llegada del primer Red Dead Redemption a PC, así que seguiré aprendiendo y ganando conocimiento para poder crear más mods increíbles a esta gran comunidad, y como siempre digo, recuerden comerse sus verduras y lavarse el ombligo. Yo soy Papito Rixus, el adicto a las rubias pechugonas, y nos vemos en un próximo video colaborativo. Adiós, no se suscriban al canal de Catro.